noches. Bienvenidos una vez más aquí a la Legión Caminando Entre Valientes. Nos da un gusto que nos sintonices. La verdad, hoy estamos de manteles largos y tenemos aquí al líder Pepe. Él es líder de Shabrin. Él atiende a... A ver, platícanos, Pepe. Sí, nosotros, mi esposa y yo, antes que nada, muy buenas noches. Mi esposa y yo atendemos a adolescentes, que son chavitos de 10 años, algunos llegan hasta de 9 a 15 años. Y estamos trabajando con ellos, ya tenemos un ratito trabajando. Y pues, la verdad es una bendición estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme. Gracias, Pepe. Gracias por aceptar la invitación. Y Ángel. Hola, muy buenas noches. Saludos a la Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Perú, a la Unión Americana. Muchas gracias por su sintonía y esperamos que esta palabra sea de bendición, como sé que va a ser para nosotros. Pues Lalito. Pues buenas noches, muchas gracias a Dios que nos sintoniza. Y pues ustedes saben, ¿no? Hoy venimos a algo muy especial, que es El flan. Bueno, pero déjale la competencia, porque también la doctora dijo que venía por el buen. Entonces, ya nos toca de amenos. Nos toca de amenos. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿qué les parece? Iniciamos. Hemos tenido unos temas que son para fortalecernos. La verdad, son para fortalecernos. Y en esta ocasión, espero que sea un tema de bendición. Y este tema es la espera desespera. ¿Sí? La espera y es ¿cómo se llama? La serie era preparándonos para la conquista, ¿no? ¿O no, Lalito? Así es una serie muy bonita y pues esta noche pues tenemos el gusto, el privilegio, el placer de tener a una personalidad con nosotros. La verdad, a mí me gusta mucho cuando él comparte la palabra junto con su esposa, es muy ameno y pues la verdad que gusto que esté con nosotros. Y ese tema viene a tocar un punto muy especial en nuestra vida. ¿Sabes? Ese rato comentábamos, ¿no? Cuando estábamos sentados preparando el tema, comentábamos con su esposa, la doctora que aquí nos acompaña también, comentábamos que si nos vieran espiritualmente cómo estamos, con chichones por todos lados, golpeados, porque la palabra que vamos a compartir o que compartimos siempre nos desafía. Nosotros somos los primeros desafiados, ¿no? Y esta noche no es la excepción. Esta noche vamos a hablar un poco de un tema muy, muy importante que es paciencia, es aprender a esperar. Muchos decimos que sabemos esperar, pero no es así realmente, ¿no? Hay una manera de esperar en Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Y por qué no nos lees el pasaje? Claro que sí. Partimos del versículo de Éxodo, el capítulo 35, el versículo... Éxodo 32, versículo 1. Perdón. Bueno, dice lo siguiente: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. De ahí me brinco al 15, perdón, ya saben que si le da uno de más al dedito. Tengamos de paciencia. Dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, o del mandamiento. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuentes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Fíjate qué tremendo es esto,
hablábamos de que el tema es la espera desespera, ¿no? Yo creo que es algo bien real y el primer punto que salta a la vista de este pasaje es que la naturaleza humana no nos permite permanecer en los procesos de Dios. ¿Cuál era el proceso que llevaba este pueblo? Bueno, este pueblo había llegado de Egipto, había caminado 3 meses y llegaron a Sinaí. Sinaí era el monte de Dios, no era conocido como el monte de Dios, es conocido como el monte de Dios. Y hay un significado para Sinaí, ¿verdad? Sí, significa espinoso. Espinoso. Y sí, o sea, cada que, digamos, hablamos de espinas, siempre es de que no se pueden tomar, de que lastiman. Tú te tierras una espina en el pie, por ejemplo, y, híjole, días duras para que te sane. Entonces, no es algo agradable, no es algo cómodo, ¿no? Sí, efectivamente es incómodo, es un lugar incómodo, ¿no? Es algo que te lastima y estás no un ratito, ¿no? Por mucho tiempo que te está lacerando ahí esa herida, ¿no? Y fíjate, yo veo algo bien interesante, ¿no? En Sinaí estuvieron, vamos a decirlo así, estuvieron acampando un buen tiempo. En Sinaí Dios le reveló a Moisés lo que iba a ser el tabernáculo, lo que iba a ser el sistema sacrificial y por qué era incómodo para ellos. Recordemos que venían del desierto de Sin. Recordemos, Sin es arcilla. Entonces, era un pueblo que estaba siendo reformado por Dios, transformado por Dios. Y muchas veces en los procesos en los que Dios tiene que tratar con nuestro corazón, muchas veces no estamos dispuestos a permanecer ahí y es espinoso ese camino, es incómodo ese camino. Es decir, es un tiempo en el cual Dios va reacomodando ciertas cosas en nuestra vida. Eso estaba pasando con este pueblo. Este pueblo venía de la idolatría, este pueblo venía de la esclavitud, este pueblo venía sin una identidad para con Dios. Este pueblo era un pueblo contumaz, rebelde, como dice la epístola a Tito, ¿no? Los cretenses son, dice, malas bestias, son contumaces, son rebeldes. Es decir, este pueblo era así. Este pueblo no tenía una identidad fija. Y entonces cuando Dios comienza a trabajar con ellos, les comienza a decir cómo se iban a acercar a Él, cómo lo iban a adorar, cómo iban a estar en su presencia, llega el momento en que les tiene que decir cómo van a vivir la vida diaria. ¿Cuál era esa manera, líder? Era a través de los 10 mandamientos. Dios estableció lineamientos, estableció leyes, de los cuales el pueblo de Israel iba a empezar a caminar. Iba a empezar a ver la forma de cómo, en el caso del tabernáculo, cómo acercarse a Dios. Ya no se iba a presentar de la misma manera, ¿sí? Porque en ese momento, recordemos que en el momento que baja la presencia de Dios, dice que el monte humeaba, ¿no? Y una nube dice que se presenta, que era la gloria de Dios. Y ya no, cuando sube Moisés, ya no iba a ser de esa misma manera, porque le da cómo ahora iba a ser la forma en que iba a vivir el pueblo. Y por eso es que, como lo conocemos, ¿no? Están los 10 mandamientos, las tablas que bajó Moisés en ese momento. Pero eran unos lineamientos, unas leyes con los cuales el pueblo de Israel se iba a regir de cómo iba a vivir delante de Dios. Sí, esos 10 mandamientos, el pueblo nunca llegó a entenderlos como Dios quería. Lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos cuando Jesús habla con los fariseos, con los saduceos. Vemos que ellos nunca entendieron, vamos a decirlo así, el espíritu de la ley. Cuando Jesús habla de la ley, Jesús la resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo, dice, ahí se resume la ley. Ellos nunca entendieron eso, ¿no? Ellos hacían los 10 mandamientos con una manera muy rígida. Y lo vemos en un pasaje muy claro. A ver, léelo, Paquito. Aquí es Mateo 19 al 23, dice: entonces vino uno y le dijo al maestro: bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios,
honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjate, aquí nos habla de ciertas cosas. Aquí se revela la naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? Una naturaleza impaciente. Cuando leímos el pasaje de Éxodo, ¿qué dice? Viendo el pueblo que Moisés tardaba. No querían esperar. No estaban dispuestos a esperar. Sí. Y eso revela la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre es desesperada. ¿A cuánto les gusta ir al banco? Bueno, ahora que fue la pandemia, ¿no? ¿Qué tal se ponían las filas en los bancos? No. No, a donde sea, al supermercado. A todos ¿no? lados, al ¿no? supermercado, a donde fuera. Y era un estrés, ¿no? Una Sí. desesperación. Ver que pasaba uno, que le ponían el aparatito, que le echaban gel, Que le echan, bueno, que que, le que el echan. sanitizante, que, híjole, si tú estás esperando y decías, ¿a qué hora va a pasar? Y luego que O no simplemente se que apuraba. pase la pandemia, ¿no? Decían, no, nada más va a durar una semana. Pasó una semana, nada. 2, nada. Ya menos termina. De aquí o la vacuna, ¿no? Simplemente nada más. Ya menos nos toca. Y apenas unos ya tienen la fortuna como los amigos que ya les tocó la vacuna. Porque de eso de 50. Pero hablas de naturaleza y sí es cierto, no lo vemos en los niños. Yo tengo un hijo de apenas 4 años, tú también tienes unos hijos chiquitos. Les dices ahorita, ¿ya? Ahorita, ¿ya? O sea, para ellos es, y muchas veces eso nos pasa a nosotros también. Yo te decía el otro día y les hacía el comentario de que muchas veces con Dios las oraciones no las hacemos hoy y estamos con Él, ¿ya? ¿Ya, Señor? ¿Ya? O sea, a veces nos convertimos también en un día o nos cae la revelación de algo y decimos, Señor, ya cámbiame. Y el carácter, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Yo este carácter lo he cargado casi 40 años y también a veces le digo al Señor, Señor, ya cámbiame, ya, ¿no? O sea, Ya salgo, ¿no? ya salgo, o sea, hablas muy bien de la paciencia. Yo creo que la mayoría tronamos ahí, ¿no? Sí, y es que ese pueblo estaba así porque, vamos a decirlo así, no tenía la identidad, no estaba formada bien la identidad de Dios en ellos, no tenían un fundamento claro, ¿no? O sea, ellos no estaban acostumbrados a vivir procesos, ¿no? Ellos sabían cuál era su rutina, levantarse a hacer ladrillos, llegar en la noche a su casa, comer, dormir, levantarse, hacer ladrillos. Esa era su rutina, o sea, no había un proceso distinto. Ellos estaban acostumbrados a su rutina. Y Dios, cuando empieza a tratar con ellos, los comienza a llevar en un proceso. Y este proceso, habíamos hablado de que tabernáculo, cómo debían adorar, y ahora les iba a legislar cómo debían vivir su día a día. Y no estaban dispuestos. Su naturaleza no estaba dispuesta. Ahora, cuando hablamos nosotros, vamos a hablar en nuestros días. ¿Cuándo nosotros no estamos dispuestos a que Dios haga la obra en nuestra vida? ¿Saben cuándo? Cuando la voluntad de Dios, los procesos de Dios no tienen que ver con nuestros intereses, con nuestra cultura, con nuestro tiempo, con cuando nos aferramos al pasado, cuando no somos capaces de comprometernos, cuando toca nuestro orgullo, ¿no? Cuando toca nuestra economía. Nuestra economía, nuestra integridad, ¿no? Y es lo que pasaba con el joven rico. Sí. ¿Cuál era la cultura del joven rico? Era de que desde pequeño, porque incluso ahí dice, desde mi juventud, y si hablamos bíblicamente, la juventud es de cuando eran pequeños, cuando eran niños. O sea, dice que desde su juventud él aprendió los mandamientos. Entonces, este joven fue instruido en los mandamientos. O sea, fue una cultura en la cual se le inculcó desde muy pequeño, y él así creció cumpliendo cada uno de esos mandamientos que menciona ahí la Biblia. Y entonces ese era su cultura, así lo manejaban. Y hay gente actualmente
que sí los maneja, ¿no? Pero cuando llega Jesucristo a tu vida, o sea, va un poquito más allá, porque dice, todo eso lo he cumplido, ¿no? Pero o sea, hay muchos que creemos que con eso Ya ya es suficiente, ¿no? Ya la hicimos, ya la pasamos, que con eso ya, o sea, ya la libré, ¿no? Pero cuando viene Cristo a tu vida, o sea, es algo bien, bien profundo, no es algo superficial, no es algo que a lo mejor ves, sino los cambios los hace más allá, más al fondo. Así es algo bien interesante, ¿no? A ver, cuando hablamos del tiempo, No, pues ahí, mira, lo vemos fácil. Ahí me decía mi esposa, vamos, te invito a la iglesia. No tengo tiempo. Mira, domingo tengo cosas que hacer. Y lo vemos, le vas a compartir a alguien, oye Paco, fíjate que, ¿y qué es lo primero que dicen? No, pues no tengo tiempo, no, ahorita no. O yo estoy bien, o yo estoy bien, sí, pero normalmente siempre el tiempo es algo muy valioso para el ser humano. Pero la verdad, si lo vemos, también es algo que mucho desperdiciamos. Y esto como bien dicen, a lo mejor igual y desenfoca a que nosotros estamos con un problema, tenemos una necesidad, como el joven tenía una necesidad, pero aquí no quería dar el siguiente paso, no quiso dar el siguiente paso, no quiso, pues, ¿no? Y así estamos nosotros, así. Aquí afuerita nada más, mira, meto mis piecitos, pero métete más. Fíjate. Eso nos dice y nos lleva a un compromiso, ¿no? Fíjate que el asunto aquí, realmente lo que estaba haciendo es que él quería ser alabado. Sí. Estaba su orgullo. Señor, todo lo he hecho. Bravo, que diga, ¿no? Que me Desde diga, niño, bravo, Señor, eres todo lo he excelente. hecho desde niño. ¿Qué más me falta? ¿Qué me falta? Sí. Quería que le dijera, no, aquí, como cuando habló el Señor de otro varón, no, he aquí un verdadero israelita, ¿no? Es lo que él quería que dijera, he aquí un verdadero israelita, un hijo de Dios, un hijo de Abraham, que cumplió la ley, que cumplió el mandamiento. Y es que a veces nosotros, cuando nuestros intereses de vida no coinciden con la voluntad de Dios, ahí nos paramos. Sí. ¿Qué dijo este hombre? ¿Qué le dijo al Señor? Mira, una cosa, haz algo más, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado a Dios, Señor, cuál es tu voluntad? Y a veces con lágrimas en los ojos, Padre, revélame tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿A dónde quieres que vaya a predicar? ¿Quieres que vaya a predicar a Timbuktu? Yo voy, Señor, llévame a Timbuktu. ¿Quieres que vaya a cantar a los...? Yo voy, Señor, llévame, yo voy a cantar. Es más, ¿quieres que vaya con los caníbales? Yo voy y que me coman. Hay provisión, dice. Suficiente Fíjate. para llenar. Pero fíjate, a veces así hacemos, así queremos que se nos muestre la voluntad, pero no es así. Bueno, pero te la muestra y ahí viene el otro tema, ¿no? La incredulidad. Porque en mi caso yo diría, bueno, ¿y será que sí quieres que vaya con los caníbales? O que te diga, ¿no? Ahora después ve y le dices, pero mañana. Como el chavo, ¿no? Sí, voy. No, y aquí vemos la incredulidad de él, porque le dijo, vende todo lo que tienes. Y dijo, ¿será que sí? No, pues mejor me voy a consultar, ¿no? A lo mejor ya después de una semana piensa que podría regresar con el Señor y ya le iba a cambiar la... Y fíjate, un asunto de la voluntad de Dios es el siguiente, y es muy importante que entendamos esta parte. Fíjate, cuando nosotros le preguntamos a Dios cuál es la voluntad para nosotros, no le preguntes cuál es la voluntad para un año, un mes, 6 meses. Pregúntale cuál es la voluntad de Dios para ti ahora. ¿Cuál era la voluntad de Dios para este joven en ese momento? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Que vendiera? Todo lo que tenía. ¿Esa era en ese momento la voluntad de Dios? Y en ese momento él estaba reprobando para entrar al reino de Dios. Porque ahí lo dice el Señor, es difícil que entre ¿qué? Un rico al reino de los cielos. No lo dijo porque los ricos no entren, lo dijo porque muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en este momento. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? A ver, Angelito, tú tuviste un problema con tu esposa hoy. Es un suponer. Y el Señor te hace sentir que tienes que ir a pedirle perdón.
Y no porque tú le hayas hecho algo mal, a lo mejor ella inició el problema, no sé, y te afectó a ti, te dañó a ti. Pero el Señor te dice, ve y pídele perdón tú. Pero tú vas a decir, ¿pero por qué yo? Si ella me ofendió, si ella me lastimó, si ella me dijo, si ella me hizo, ¿por qué yo? Bueno, lo primero que haría sería yo te reprendo, Satanás. Esa no es la voz de Dios. Sí, o sea, muchas veces Así actuamos es. así, ¿no? O sea, te digo, es parte de una incredulidad de que muchas veces decimos, bueno, ¿me conviene? Así es la voluntad de Dios. ¿No me conviene? Híjole, creo que no es la voluntad de Dios. Así es. Estás mal. Estás mal, ¿no? Y como varones sí, somos orgullosos, ¿no? Sí, sí. O sea, eso de pedir perdón, o sea, es algo bien difícil para... Yo creo que el nosotros, 70 veces 7 no aplica en nosotros, ¿verdad? No, porque o sea, sí es algo de cómo yo, o sea, Sí. siendo el varón de la casa, el que debe de mandar aquí, voy a ir a pedirle perdón. Más Sí. cuando, como dices, ¿no? Es que yo no tuve la culpa, ¿no? Que ella venga. Pero ese es nuestro orgullo, ¿no? Eso es lo que a veces nos impide, ¿no? Exactamente. O sea, nuestra humanidad, podríamos decir, o sea, lo que no nos deja avanzar. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que hablábamos es cultura, ¿no? ¿Cómo nos formaron nuestros padres, no? Sí, ¿Qué dicen? Tú mandas, Lo aguantes. exacto. tú mandas, Lo aguantes. Exacto. Sí, tú mandas. sí. Que no Y se te que suba, que ¿no? no se te suba, tú tienes que someterle y que se someta. Que tú eres el hombre de la casa, Así mijo, es. dice la mamá. ¿Eh? Que no te mangonee. Llega el hombre a la casa y dice, no, a esto se va a hacer y así se hace, aunque Sí. salga mal. Y viene el Señor y te dice, tienes que cambiar esa parte de tu vida. Tienes que tratarla como vaso frágil, ¿no? Y Sí, Sí, ahí es son- donde choca, ¿no? chocan O sea, la cultura Sí. con la cultura del reino, se puede decir, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? Que el reino de Dios es contracultura, Así ¿no? es. Porque tiene que cambiar, tiene que transformar nuestra manera de ser, tiene que transformar nuestra manera de tratar a las personas, tiene que cambiar nuestra manera de hablar con las personas, tiene que cambiar nuestra manera de ser con las personas. Eso realmente es hacer la voluntad de Dios en el momento. Hay una voluntad de Dios en el momento para ti y para mí. Y lo vemos en el modelo que da el Señor Jesús para orar, ¿no? Cuando le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Pero ahí, yo creo que la mayoría chocamos, ¿eh? No, y es la realidad. Por eso estamos hablando de que nuestra naturaleza humana no nos permite muchas veces permanecer en los procesos. Este pueblo dijo, no, ya se tardó, Sí. a lo mejor ya hasta se murió, vamos a haznos unos dioses, Aarón. Y Aarón, no queriendo la cosa, dijo, sí, tráigame todos sus arcillos, ¿no? Todas sus cosas de oro, yo aquí lo hago. Y es que estamos hablando no de un día, fueron 40, ¿no? 40 días. O sea, Sin noticias, ahí no había Sí, WhatsApp, sí. no había Facebook, no se tomó la No, selfie, y estaba en el desierto. bueno, así se estaba tomando la selfie, ¿eh? Porque acuérdate que por eso no quisieron subir, que vieron los truenos y todo, y dijeron, oye, pues Pero él no está, tenían redes él sociales. sí está publicando y aquí nos tiene esperando a todos. Pero fíjate, ¿no? Y ahora cuando hablábamos de que les dijo Aarón, traigan sus arcillos, eso es algo muy, muy importante porque en ese tiempo en el Egipto antiguo, se usaba que cuando alguien se dedicaba a un dios, utilizaba arcillos, ¿no? Como señal de que estaba dedicado a un dios, se lo ponían en la nariz, en la ceja, aquí en el lóbulo de la oreja, en el labio, o sea que estaban dedicados. Ellos todavía estaban en su idolatría, con un corazón no dispuesto a Dios, con un corazón que necesitaba ser transformado. Por eso Dios los tenía ahí, en el lugar espinoso, en un lugar donde su naturaleza tenía que morir. Y muchas veces así permite Dios que entremos a procesos donde tenemos que hacer morir nuestra naturaleza, como decía Pablo, haced pues morir en vosotros lo terrenal. Dijiste una palabra muchas veces, pero no es muchas veces, siempre. Así es. Siempre nos meten en un proceso que no nos va a gustar, no va a ser de color de rosa el proceso que vivamos, es un proceso que va a doler, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como el oro, hay que ser tratado, ¿por qué? Porque quiere sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros, ¿no? Hablaba ahorita
yo te quisiera hacer una pregunta, líder. ¿Qué tan difícil es hablar de tiempo con los jóvenes? Mira, hace rato que estábamos hablando de tiempo, yo siempre les digo de que a los jóvenes ahorita quieren las cosas de ya, de rápido. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que el internet, por ejemplo, o sea, tú dices, le das un clic y baja la página y todo, ¿no? Pero si se alenta, que está lento tu internet. Ya es chafa. Sí, ellos calientan las cosas en el microondas, ¿no? Sí. Y la pican y pum, ya. Entonces es complicado eso de hablar con ellos en el tiempo, en los procesos en que tienen que esperar la voluntad de Dios, como decimos, ¿no? O tienen que hacer la voluntad de Dios. Es complicado y por lo tanto tú tienes que ver la manera de darle bases, fundamentos, para que ellos sobre eso empiecen a crecer. No los puedes cambiar de la noche a la mañana porque están todavía en esa naturaleza y están despertando a muchas cosas. Sí. Entonces, para hablar con ellos de ese tema, híjole, sí tienes que poner un fundamento así muy fuerte, muy firme, para que ellos vayan creciendo sobre eso. No, sí, es algo bien fuerte, la verdad, ¿no? Yo creo que hay un hombre que se ejercitó en el proceso de Dios, y ese hombre es Josué, ¿no? Cuando dice que Moisés descendió, ahí no se había mencionado a Josué para nada, Sí. pero dice que cuando dice, y Josué oyó, ¿quién venía con Moisés? Josué. Pero Josué no había ido a la montaña con Moisés. Josué se quedó al pie de la montaña. Y te hablábamos, 40 días, ¿no? 40 días al pie de la montaña. Sí. Y Moisés estaba... Y nadie lo mandó, ¿eh? No, nadie lo mandó. Él acompañaba, él era siervo de Moisés y él tenía que ir con él y él iba con él. Y esos 40 días, Moisés era fortalecido por Dios, estaba en la presencia de Dios. Y él estaba lleno de la presencia de Dios en ese momento. Pero el lugar donde estaba Josué no era un lugar muy, vamos a decirlo así, muy cómodo, ¿no? Era un lugar con un calor extenuante de día, con un frío congelante de noche, ¿no? Sin agua, sin comida. Él también se aventó los 40 días de ayuno junto con su Señor, junto con Moisés. Es decir, entró a un proceso. Y muchas veces cuando nosotros entramos al proceso y no nos gusta y no queremos, decimos, Señor, pero ¿por qué? Ya estoy yendo a la iglesia. Señor, pero ¿por qué? Si mira, ya le estoy dando el gasto a mi mujer. Tú me hiciste sentir, me dijiste, me hablaste que diera yo gasto, me hablaste que empezara yo a tratar bien a mis hijos y empecé a hacer las cosas, Señor, y no veo que esto mejore. Al contrario, Señor, veo que se empiezan a amontonar más problemas, veo que empiezan a llegar más situaciones difíciles a mi vida. Señor, ¿por qué pasa esto? Es que estamos entrando a un proceso y los procesos de Dios cuestan, son difíciles. Pero en realidad, si nosotros aprendemos a sobrellevar esos procesos, si nosotros aprendemos a vivir, a hacer la voluntad de Dios en esos procesos, vamos a encontrar la recompensa. Vamos a leer la palabra del Señor, Santiago, capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Nos lo lee líder? Sí, en Reina Valera contemporánea dice así: bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. ¿Cómo dice? Que tenemos que hacer ¿qué cosa? La paciencia. Ser pacientes. ¿Cuándo qué dice? Cuando su fe es puesta a prueba. ¿Cuándo será puesta a prueba tu fe? Cuando estás En este momento puede ser que tú estés a prueba. ¿Sí? En este momento yo no sé cuál sea tu prueba, yo no sé qué estés viviendo, yo no sé qué estés pasando en tu casa, cómo está la relación con tu esposa, cómo está la relación con tu esposo, cómo está la relación con tus hijos. Tal vez el Señor te está probando ahí. Hay algunos que están pasando problemas en su trabajo. Hay un amigo que se la está pasando muy mal en su trabajo. Se la está pasando muy mal. ¿Y sabes? Esa es una prueba para su fe. Y yo un consejo que le dije, mira, tienes que orar de la siguiente manera.
No le digas, Señor, ¿por qué me metes en esto? Dile, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender aquí? Revélamelo, muéstramelo, ¿Qué Señor. quieres que yo haga? Enséñame qué quieres que yo haga en este momento. Es decir, ¿cuál es tu voluntad para mí en este momento? Como el joven rico, ¿no? ¿Cuál era la voluntad de Dios para él en ese momento? Vender todo y darlo a los pobres. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en este momento? Quizás es que te sometas, quizás es que aprendas a hacer algo distinto a lo que has hecho, que reacciones de manera diferente a como siempre reaccionamos, ¿no? Sí. Muchas veces vas manejando por la calle y se te atraviesa uno. ¿Cómo reaccionas siempre? Suavecito. ¿Cómo le haces? No, dice, eso no es Dios te bendiga. ¿No? Sí. O sacas la mano y a veces son pequeñitas cosas, Sí. pero desde ahí se ve si estamos en sintonía con Dios, si estamos conectados con Dios, ¿no? Y es que hay áreas en nuestra vida que no le hemos dado a Dios o no le hemos dejado que Él trabaje o no le hemos entregado esas áreas de nuestra vida. Sí, ahorita decías algo, Pepe. Decías que es una espada que entra, no queda en lo superficial, Sí. entra hasta el fondo y dice, con permiso, vamos para afuera. Lo que no sirve, vamos para afuera, ¿no? Y hay veces que no queremos que, nada más, ¡ay! En la putita y ¡ay! No Ya nos aguanta. torcemos. Sí, nos torcemos, ya no nos gusta, pues, no queremos, ¿no? Pero hablabas de la paciencia, hablan de la paciencia, yo creo que la mayoría, decía ahorita el líder algo bien cierto, entregar ciertas áreas. Y yo lo puedo decir a título personal, muchas áreas es donde batallas porque le dices al Señor, ya, o sea, ya no inventes, o sea, rápido, ¿no? Por favor. Y pues muchas veces no sabes, algo que decías ahorita bien cierto, o sea, para el Señor 1000 años es un día. Y nosotros queremos que ya lo oramos a las 10 de la mañana y queremos que a las 11 ya se resuelva. Y como te decía ahorita, yo por ejemplo son 40 años de un proceso de que he formado muchas habitaciones y decirle al Señor, ya, o sea, ya el carácter, no, o sea, hazmelo angelical, o sea, cámbiame todo, de repente, o sea, no. O sea, Otra la de las batalla, cosas ¿no? que en la vida la hemos o la he vivido que de cierta forma con la esposa, ¿no? Con la familia, de Dios, dame chance, ya voy a cambiar. Y muestras una carita dulce en un día, 2 días, y al ratito otra vez. Vuelves a derrumbar todo el castillo que estabas haciendo, vuelves a fallar, vuelve a, como dice Lalo, ¿no? Ángel, el carácter vuelve a salir. No lo dejamos que el Señor siga haciendo la obra, ¿no? Hacemos la explosión en un ratito y ya se acabó. Y dicen, no, ya no vale la pena, no, mejor me regreso, ¿no? Fíjate que hay un pasaje, ahí mismo en otra versión, Santiago 1, 3 y 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Aquí una cosa importante es, dice, la constancia o la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Fíjate lo que está diciendo, que si tú y yo no aprobamos la prueba que viene a nuestra fe, vamos a reprobar y otra vez, y la volvemos a pasar mal y otra vez, hasta que, ¿qué dice? Hasta que le demos la oportunidad ¿a quién? A Dios, Así es. para que se desarrolle nuestra paciencia, nuestra constancia. Sí. Como decía ahorita el líder, como decía ahorita Ángel, ¿no? Tenemos que entregar a Dios. Entrégale a Dios tu corazón, entrégale a Dios esas áreas en las que no has querido. Hay cosas que nosotros, vamos a decirlo así como decía el salmista, ¿no? Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí ¿qué? Caminos de perversidad, ¿no? ¿Qué cosa hay que no le has dado a Dios? ¿Qué cosa hay que estás guardando en tu corazón, que estás ocultando? En otro pasaje dice, líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que están guardaditas, que no sabías a lo mejor, o que te hacías que no sabías, ¿no? Que sí sabes que está ahí.
Sí. Pero dijera la segunda de epístola de Mamacuco, capítulo 1, ¿no? Te hacías como tío Lolo. ¿Verdad? Hay cosas que están en nosotros, pero que no somos capaces de permitirle a Dios que las trate. Y luego tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas, cambiar en nuestras fuerzas, porque ahorita decías, se derrumban muchas cosas cuando nosotros decimos, oh, dame chance, voy a cambiar, güey. Pero lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, ¿sí? Cuando no le permitimos a Dios que haga el trabajo. Así es. Cuando no nos soltamos en Él y que Él entonces empiece a trabajar. No. Entonces ahí es donde no funciona. Pero cuando Dios entra en el asunto, mira, es más fácil incluso. Sí. Así es. Sí. Es que tenemos que aprender a poner a Dios ahí. No, lo de Hebreos 10:36, bien. Este pasaje que vamos a leer nos habla acerca de permitirle, de darle a Dios, de hacer que Él haga una obra especial en nuestra vida, de cómo Dios puede tratar con nuestro corazón. Porque el problema real de todo ser humano está en el corazón, en su naturaleza. Así es. Dice Hebreos 10:36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, fíjate, primero tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿En dónde? Cuando estamos perseverando, cuando estamos ahí. Y luego dice, después de haber cumplido la voluntad de Dios, y luego dice, reciban entonces lo que Él ha prometido. Si no, no. Sí. ¿Qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? Es una pregunta bien interesante. Constancia, ¿no? Ahí Está. Está constante. ¿Cuántos días estuvo Josué en la montaña? 40. ¿Cuántos días estuvo el Señor en el desierto? 40. No. ¿Cuántos días me aventé en el hospital? Sí, es cierto, ¿eh? O sea, es una realidad que hay Sí. procesos bien duros, bien difíciles, ¿no? Pero de esos procesos va a salir algo bueno. Y Yo no desarrollas una paciencia que tú mismo te sorprendes. Sí, no, la verdad los que conocemos a Angelito es una bellísima persona. Un claro ejemplo, Ángel, que decía, o como bien dice, ¿no? Yo tengo que estar acá, no es que yo tengo, y lo decía ahorita de inicio, ¿no? Cuando le decía, vamos a la iglesia, no, porque yo domingos Estoy tengo ocupado, otras tengo cosas, otras ¿no? ocupaciones, ¿no? Sí. Y hay cosas que nosotros no queremos. y en ese proceso, ¿qué? No ¿Qué le hubo- dijiste? No hubo ni domingos, No, es sabía que no ni tengo los días. tiempo, ¿no? No, ahí fíjate, y a mí me gustaría cerrar con esto. Yo mucho tiempo le dije al Señor que no tenía tiempo. Y le decía yo que no había lugar, o sea que tu tiempo no es mi tiempo, le decía yo. Y a lo mejor te sonó un tono de broma, pero te quiero decir que fueron 40 días en los que el Señor me dijo, bueno, si tú no te das tu tiempo, yo te voy a dar mi tiempo. Y fue un tiempo, perdonen la palabra y Redundancia. pero fue un tiempo donde el Señor me dijo, a ver, hijo, vente, a ver, no tienes tiempo, te voy a enseñar que sí tienes tiempo. Y te voy a enseñar que tu economía no es lo que te sostiene. Te voy a enseñar que el tiempo no es lo que te sostiene. Te voy a enseñar que tu apellido delante de mí no es nada. Te voy a enseñar que vas a tener tiempo de sobra para hablar conmigo. Y te voy a enseñar lo que es pasar tiempo conmigo. Me ha hecho una persona diferente, sí, porque entendí que los tiempos de Él son perfectos. Cuando toqué fondo y le dije, Señor, ya yo llevo lo que quiero decirme, me sorprendió su respuesta, que llegó un médico que no era mi médico, llegó una persona que no tenía nada que ver con mi tratamiento y me dijo, vete a tu casa. Y fue algo irónico porque yo lo quería irme al panteón y resulta que el Señor me mandó a mi casa a sentir su amor con mucha gente que llegó, con muchas personas que estuvieron conmigo, y ha sido la mejor forma de desarrollar paciencia y entender lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo.
No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo no sé qué sea lo que quieras el día de hoy, hablar con el Señor, no sé en qué área estés batallando, pero lo único que yo te puedo decir es que dice su palabra que a todos los que Él ama, las cosas nos ayudan para bien. Yo te pido de la mejor manera que lo entregues y que te des el tiempo de entregar, porque llegar en mala manera delante de Él es una forma fea. Llega bien, llega alegre, llega contento, que sea satisfactoria para ti la corrección. Yo quiero orar hoy por todas esas personas que están pasando un proceso y te quiero decir, Padre, en esta noche, Señor, yo pongo delante de ti la vida de todas y cada una de esas personas, Señor. Te pido por favor, Señor, que nos ayudes, Señor, a desarrollar esa dependencia total de ti, esa paciencia, Señor, a esperar en ti, Señor. Que entendamos, Señor, que tú no quieres nada malo para nosotros, Señor. Que como dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Que tú quieres que seamos nuevas criaturas, Señor. Y que tengamos nuestro cielo todos aquí en la tierra, Señor. Te agradecemos, Padre, por este tiempo. Y yo, Señor, en forma especial pongo delante de ti la vida de todas y cada una de esas personas que están en un proceso, Señor. Ayúdales, Padre. Háblales como me hablabas. Hazles entender, Señor, que cuando una persona va, son tus brazos los que están yendo a abrazarle. Que cuando una persona va y les da una palabra, eres tú, Señor, el que estás hablando a través de esa persona. Que aún, Señor, la reprensión llega delante de ti, Señor, y llega a través de ti. Yo te agradezco por este tiempo y te agradezco por la vida de todas y cada una de esas personas, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues qué hermosa palabra, ¿no, Pepe? Sí, la verdad, es una palabra que cuando cae en tu corazón, trae fruto. ¿No? Y yo espero, amigos que están allá, que esta palabra haya caído en sus corazones, y les recomiendo, perseveren en Dios. Dios es bueno. Yo tengo muchos años de conocer al Señor, de caminar con Él, y no me arrepiento. Yo siempre lo he dicho, que mis padres me han dejado la mejor herencia, y es conocer a Cristo. Lindo. Pues muchas gracias que nos sintonizaron. Muchas gracias por tenernos paciencia. Ejercitemos la paciencia. Esa es una bendición, que todo el tiempo están ahí pacientes, están esperando en qué tiempo va a terminar, ¿no? Pero pues espero que esta invitación quede abierta, ojalá y tengas el tiempo. Gracias. Y Angelito, No, pues gracias. Yo soy el pues recuerda que aquí es tu casa y aquí Dios te va a bendecir.